A ver, hoy en día pensamos en una empresa y se nos vienen a la mente oficinas, jerarquías, accionistas. Todo eso nos parece de lo más normal, ¿verdad? Pero, ¿de dónde salió todo esto? Pues no fue un invento de la noche a la mañana. En realidad es el resultado de una revolución súper silenciosa que tardó siglos en desarrollarse. Básicamente es una larga cadena de soluciones a problemas que se hacían cada vez más y más grandes. Así que bueno, vamos a desentrañar esa historia juntos. Y esta es la pregunta clave, la que lo impulsa absolutamente todo. Piénsenlo. Da igual si es construir una catedral en la Edad Media o manejar una red global de trenes hoy en día. Resolver este desafío ha sido por siglos el verdadero motor de la innovación en el mundo de los negocios. En la economía, digamos que hay dos grandes caminos. Por un lado, está la famosa mano invisible de Adam Smith. Dejar que el mercado solito, con sus precios y su competencia, lo organice todo de forma casi espontánea. Pero por otro lado está la mano visible. Crear una estructura, una empresa, donde los gerentes toman las decisiones y coordinan todo el trabajo. La historia que vamos a ver hoy es justamente el por qué se eligió una y otra vez esa segunda opción. Ok, nuestro recorrido va a tener 5 paradas. Primero, vamos a ver cómo era el mundo antes de la empresa moderna. Luego, cómo los comerciantes encontraron la forma de manejar el riesgo. Después exploraremos las primeras maneras de fabricar cosas. Seremos testigos de cómo la fábrica lo revolucionó todo. Y finalmente, llegaremos al ferrocarril, que es básicamente el plano de la corporación que conocemos hoy. Muy bien, empecemos. Viajemos un momento en el tiempo, a una era antes de la revolución industrial. En ese mundo, hacer negocios era, de verdad, una tarea increíblemente complicada. Todo estaba limitado por un sistema feudal súper rígido y por mercados que eran chiquitos y estaban totalmente aislados unos de otros. Imagínense los obstáculos. El capital y la gente para trabajar eran escasos y no había flexibilidad. Los mercados, como dijimos, pequeños y locales. Viajar era peligrosísimo y lento. Y ni hablar de las garantías legales para los contratos. Simplemente no existían. Comerciar a larga distancia era, en esencia, una apuesta gigantesca. Entonces, ¿cómo se podía superar todo esto? Pues la respuesta fue la innovación. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque entran en escena los comerciantes de la Edad Media. Ellos se enfrentaban a un problema monumental: cómo comerciar a gran escala, cruzando distancias enormes, sin arriesgarse a perderlo absolutamente todo. Su solución no fue un nuevo producto, sino una idea: inventar nuevas formas de organizarse y asociarse. Esta línea de tiempo lo muestra de una forma genial. Todo empezó con la comenda, que era como una sociedad temporal para un solo viaje. Separaba al que ponía el dinero, el inversor, del comerciante que de hecho viajaba. Luego el siguiente paso fue la compañía, algo más permanente, muchas veces familiar, con gente trabajando en varias ciudades. Y de ahí el gran salto, la sociedad por acciones, un modelo que permitió juntar el capital de muchísimos inversores para financiar empresas gigantescas. Pero si hubo un verdadero punto de inflexión, una idea que de verdad lo cambió todo, fue esta: la responsabilidad limitada. A ver, piénsenlo un segundo. Antes, si un negocio fracasaba, sus dueños, los socios, podían perderlo absolutamente todo. Hablamos de su casa, sus tierras, todo. Pero con esta innovación, ¡wow!, el riesgo se limitaba únicamente al dinero que se había invertido. Y claro, de repente, invertir se volvió muchísimo más seguro y por lo tanto mucho más atractivo para un montón de gente que antes ni se lo hubiera planteado. Y el mejor ejemplo de esto fue sin duda la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, la VOC. Era una empresa de una escala que nunca antes se había visto. Tenía miles y miles de empleados, flotas de barcos enteras, incluso su propio ejército. Comerciaba por todo el planeta, demostrando el poder casi ilimitado de este nuevo modelo de organización. Muy bien, ahora dejemos un poco el comercio y metámonos en la producción. Antes de que existieran las fábricas, ¿cómo se hacían las cosas? Bueno, la respuesta es que había 3 sistemas principales, y cada uno tenía sus propias reglas y, sobre todo, sus propias limitaciones. A ver, por un lado estaban los gremios en las ciudades. Ellos controlaban la producción, pero a la vez frenaban cualquier tipo de innovación.
Por otro lado, estaba el sistema de producción a domicilio, donde un comerciante coordinaba un montón de trabajadores dispersos en el campo. Era un método muy flexible, sí, pero también bastante caótico. Y por último, las manufacturas reales, que eran talleres enormes del Estado, pero que solían ser muy ineficientes. La cosa es que ninguno de estos modelos estaba listo para la revolución que se venía. Miren, así es como funcionaba este sistema. El comerciante estaba en el centro de todo, coordinando. Digamos que distribuía la lana, por ejemplo, y luego pasaba a recoger las telas ya terminadas de las casas de los campesinos. Era como una fábrica dispersa, sin paredes, sin supervisión directa, lo que, por supuesto, creaba unos problemas de control enormes. Y entonces llegó la tormenta perfecta, una combinación de nueva tecnología, la increíble energía del vapor y mercados que crecían sin parar, se juntaron para crear algo totalmente nuevo. Algo que rompió con todo lo anterior, el sistema de fábrica. A partir de aquí, el mundo nunca volvería a ser el mismo. Inventos como la hiladora Jenny o la máquina de vapor literalmente cambiaron las reglas del juego. De repente, ya no tenía sentido producir en casa. Las nuevas máquinas eran gigantes, carísimas y necesitaban una fuente de energía centralizada. La consecuencia era inevitable. La producción, y con ella los trabajadores, tuvieron que concentrarse en un solo lugar, la fábrica. Miren, lo que este gráfico nos muestra es alucinante, y tiene que ver con el dinero. La inversión en lo que se llama capital fijo, o sea, en edificios, en máquinas, prácticamente se duplicó como parte de toda la economía, y en solo 70 años. Esto nos da una idea de la escala. Es que es casi inimaginable la cantidad de plata que se necesitó para construir este nuevo mundo industrial literalmente desde cero. Y claro, esta transformación tuvo un costo humano altísimo. En la industria del algodón, por ejemplo, casi 3/4 partes de la gente que trabajaba eran mujeres, jóvenes y niños. La nueva economía industrial se construyó en gran medida sobre su trabajo y en condiciones que a menudo eran durísimas. El cambio en la forma de vida fue total, absoluto. El artesano controlaba su propio tiempo, su trabajo. En cambio, el obrero de la fábrica era gobernado por el reloj y por el silbato. La vida pasó a medirse en turnos fijos, larguísimos, bajo la disciplina estricta de un supervisor. Fue una revolución no solo económica, sino profundamente social. Y con esto llegamos al acto final de nuestra historia. Si la fábrica resolvió el problema de la producción en masa, el ferrocarril plantea un desafío completamente nuevo, el de la escala y la complejidad. Era un problema pero tan grande que para poder resolverlo, se tuvo que inventar la corporación moderna tal y como la conocemos hoy. Es que el ferrocarril era un verdadero monstruo logístico. Requería muchísimo más capital del que cualquier familia rica podía juntar. Su construcción era una obra monumental, y su operación diaria exigía una coordinación increíblemente precisa y compleja. Era evidente, el viejo modelo de empresa familiar, que había funcionado por siglos, simplemente ya no daba para más. Se necesitaba una solución totalmente nueva. Y la solución fue una idea radical, que hoy nos parece súper obvia: separar la propiedad de la gestión. Los dueños serían miles y miles de accionistas que ponían la plata, pero la empresa sería dirigida por una nueva clase de expertos contratados específicamente para ese trabajo, los gerentes profesionales. Y así, con todo esto, nació la empresa moderna, con su estructura dividida en departamentos, una jerarquía de gerentes profesionales y financiada a través de la bolsa. Pero algo que fue crucial es que se desarrollaron nuevas herramientas, como la contabilidad de costos o los organigramas, que se diseñaron específicamente para poder manejar esta nueva escala de complejidad. Este modelo se convertiría en el estándar, en el manual a seguir para casi todas las grandes empresas del siglo XX. El viaje que hemos hecho ha sido inmenso, ¿no? De un simple acuerdo entre dos personas para un solo viaje a corporaciones globales manejadas por profesionales. Cada nueva etapa fue una respuesta a un problema. Así que la pregunta que nos queda flotando es: ¿cuál será el gran problema de nuestro tiempo que nos obligue a reinventar, una vez más, la forma en la que nos organizamos para trabajar?